La vida de Harold Jacobs nunca fue fácil. Creció bajo el peso de la indiferencia y la frialdad, en una casa donde el amor era un concepto distante, y las emociones eran consideradas un lujo. Su madre, Brenda, era una mujer que se distanció emocionalmente de todo lo que tocaba, incapaz de mostrar el afecto que Harold tanto necesitaba. Pero fue Trevor, el hombre que no tenía la obligación de quererlo, quien le dio algo que nunca recibiría de su madre: afecto genuino. Aunque Trevor no compartía lazos de sangre con Harold, lo trató como si fuera su propio hijo. Con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, le enseñó lo que significaba el amor y la responsabilidad. Harold, en su soledad, aprendió a apreciar cada muestra de cariño que Trevor le ofrecía, sin importar lo que su madre pudiera pensar o decir. Mientras tanto, Brenda, que veía en Harold un recordatorio de sus propios errores y fracasos, no podía ocultar el resentimiento que sentía por él. Harold creció con la idea de que el afecto verdadero era algo que debía ganarse, algo que solo las personas más afortunadas podían experimentar. A pesar de la indiferencia de su madre, se prometió a sí mismo que algún día formaría una familia donde el amor no fuera algo condicionado, donde el respeto y la dedicación fueran las bases de todo. Si su madre no podía darle lo que necesitaba, él lo encontraría en otro lugar. La vida, sin embargo, no siempre es tan sencilla. Harold, con sus ideales bien cimentados y su deseo de ser mejor que lo que había vivido, conoció a Sandra en la secundaria. Era hermosa, dulce, y le ofreció la oportunidad de experimentar algo que nunca había conocido: el amor romántico. Para Harold, Sandra no era solo una pareja. Era la posibilidad de crear la familia cariñosa que siempre había soñado. Se casaron jóvenes, impulsados por el embarazo inesperado de su hija, Rebecca, con 18 años. Harold se unió al ejército y comenzó a forjar su carrera, buscando siempre la estabilidad económica para su familia. Mientras tanto, Sandra encontró su camino en el banco local, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en gerente, lo que proporcionó una estabilidad financiera aún mayor. Pero la vida de Harold no era tan perfecta como había imaginado. A pesar de sus esfuerzos por mantener a su familia unida y cuidada, algo se quebró en el interior de su hogar. Rebecca, la hija que tanto amaba, comenzó a distanciarse de él, a tratarlo con desdén y desprecio. Desde los 12 años, Harold notó un cambio en su hija, una actitud rebelde que no sabía cómo manejar. Pensó que era solo una fase, algo natural de la adolescencia, pero el tiempo demostró que estaba equivocado. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió cuando Rebecca tenía 12 años. Harold, después de un largo día de trabajo, le pidió que se fuera a dormir. La respuesta de su hija fue un grito desafiante: ¿por qué? El dolor se clavó en su corazón como una daga, pero lo reprimió, creyendo que todo eso era solo una etapa por la que debía pasar. Sin embargo, a medida que Rebecca crecía, las cosas empeoraron. A los 14 años, le gritó frente a toda la familia que lo que más le avergonzaba era estar cerca de él. El dolor que Harold sintió ese día lo marcó para siempre, pero siguió adelante, convenciéndose de que, al final, todo mejoraría. El 16º cumpleaños de Rebecca fue un evento que nunca olvidaría. Harold había trabajado incansablemente, haciendo turnos triples y sacrificando días de descanso. Todo para poder regalarle un coche. Un Chevy Impala 2014. Era su forma de demostrarle cuánto la amaba. De hacerle ver que, a pesar de todo, él seguía ahí para ella. Pero la respuesta de Rebecca fue una muestra de indiferencia tan dolorosa que lo dejó sin palabras. «Oh, gracias, papá», dijo,
Y Harold sintió cómo su corazón se rompía en pedazos. No pudo ocultar su ira. Pero se contuvo. Sabía que, como padre, debía seguir luchando por su hija. La humillación no terminó ahí. Rebecca, al poco tiempo, dejó que su novio manejara el coche y, poco después, sufrió un accidente que lo destruyó por completo. Aunque Harold se sintió aliviado de que su hija no se hubiera lastimado. La pérdida de todo lo que había trabajado para darles le dolió profundamente. Sentía que todo su esfuerzo había sido en vano. Su relación con Sandra, que alguna vez había sido sólida, también comenzó a deteriorarse. Sandra, en lugar de apoyarlo, comenzó a justificar las actitudes de Rebecca, criticando a Harold incluso después de un largo día de trabajo. Lo que él había creído que era su refugio, su familia, comenzó a convertirse en una prisión emocional. A pesar de todo, Harold aún amaba profundamente a su esposa. Recordó los momentos felices que compartieron y, aunque la situación se había vuelto insoportable, todavía tenía la esperanza de que las cosas cambiarían. Para sorpresa de Sandra, Harold decidió sorprenderla con un viaje a Jamaica. Un sueño que ambos habían tenido durante años pero que nunca pudieron cumplir debido a las dificultades. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible por revivir la chispa en su relación. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente. Una noche, cuando Harold llegó a casa después de un largo día de trabajo, encontró a Rebecca bajando las escaleras vestida de manera provocadora. Preguntó a dónde iba, y la respuesta de Rebecca, llena de desdén, lo dejó devastado. A pesar de su tono desafiante, Harold intentó mantener la calma, pero algo en su interior comenzó a romperse. Rebecca, en un acto de rebeldía, se enfrentó a él. La discusión se volvió tan tensa que Harold, en un arrebato de ira reprimida, le dio una bofetada. El impacto resonó en la casa, y Rebecca cayó en el sofá, sorprendida por lo que acababa de suceder. Harold, por primera vez, sintió un vacío profundo en su corazón. Sabía que había cruzado una línea, pero no pudo evitarlo. La humillación y el dolor que había experimentado lo habían desbordado. El silencio en la casa era abrumador. Harold, sabiendo lo que vendría, fue a la nevera, sacó una cerveza y se preparó mentalmente para la confrontación con Sandra. Sabía que esta vez, las cosas no serían iguales. Cuando Sandra llegó a casa, la tensión entre ellos era palpable. Se enfrentaron en un intercambio de palabras que solo profundizó la distancia entre ellos. Sandra justificó a Rebecca y atacó a Harold, como siempre lo hacía. Pero Harold ya no estaba dispuesto a seguir viviendo bajo esa carga emocional. Por primera vez, expresó lo que sentía con claridad. Yo soy el padre, dijo, y aunque te ame, no puedo permitir que me falten al respeto en mi propia casa. Pero Sandra, sin comprender la magnitud de su dolor, siguió defendiendo a su hija y mantuvo su actitud de indiferencia. Fue entonces cuando Harold comenzó a cuestionarse todo. ¿Qué había hecho mal? Había trabajado incansablemente por su familia. Había sacrificado tanto. Pero al final, ¿qué había logrado? Su hija lo odiaba, su esposa lo despreciaba, y su propia madre nunca le había mostrado el amor que tanto necesitaba. Pero lo peor estaba por llegar. Harold, mientras revisaba su vida, comenzó a descubrir cosas que jamás imaginó. La verdad sobre su familia y las traiciones que había sufrido comenzaron a salir a la luz. Y con ello, su vida cambió para siempre. Harold no podía dejar de pensar en la conversación con Sandra. Había sido un momento decisivo. Por primera vez, había hablado sin filtros, sin miedo a las consecuencias. Había gritado su dolor, su frustración, su resentimiento, pero aún sentía que algo se había roto irremediablemente entre ellos.
La casa que compartían. El hogar que había construido con tanto esfuerzo. Ahora parecía una prisión. Los pasillos que una vez fueron testigos de su amor y risas. Ahora solo albergaban silencios incómodos y miradas esquivas. En su mente, Harold revivía cada momento de su vida con Sandra. Recordaba cuando se conocieron, cómo la admiraba por su belleza y su inteligencia. Cómo soñaron juntos con una vida llena de amor y estabilidad. A lo largo de los años, compartieron risas, lágrimas y dificultades. Pero nunca imaginó que terminarían en este punto. Nunca pensó que ella, su compañera de vida, lo traicionaría de la manera en que lo hizo. El peso de la traición lo aplastaba cada vez más. Cada vez que pensaba en Adam. En cómo su hermano había entrado en su vida con tanta facilidad. Ocupando un lugar que Harold había pensado que solo le correspondía a él. El dolor se hacía más intenso. Sentía que todo lo que había hecho por ellos, por su familia, había sido en vano. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? Había trabajado horas interminables. Había hecho sacrificios que nadie entendía. Todo por su familia. Pero al final, ¿qué había recibido a cambio? Nada más que desdén, desconfianza y traición. Cuando vio a Sandra esa noche, trató de no dejar que sus emociones lo desbordaran. La vio entrar en la casa. Su expresión era seria, como si intentara esconder algo. Como si supiera que ya no quedaba espacio para las mentiras. Pero no importaba lo que dijera. Ya no creía en sus palabras. Ya no confiaba en ella. Todo lo que pensaba que había sido su vida, su familia, ahora le parecía una mentira cuidadosamente construida. La confrontación con Sandra fue inevitable. Pero esa noche, en lugar de explotar, Harold se mantuvo frío, distante. Cada palabra que ella decía, cada intento de justificar lo injustificable, solo le daba más razones para seguir adelante con sus planes. Ya no había espacio para el perdón. Ni en su corazón, ni en su vida. Harold, por favor, sé que cometí un error. Pero todo lo que hice, lo hice porque te amaba. Dijo Sandra, con los ojos llenos de lágrimas. Harold la miró fijamente. Pero no hubo respuesta en su rostro. Estaba cansado de las excusas. Estaba cansado de las promesas vacías. Amor, dijo Harold. Sus palabras eran tan frías como el hielo. El amor no se trata solo de palabras. No se trata de lo que dices, sino de lo que haces. Y tú me traicionaste de la manera más cruel que puedo imaginar. Dejaste que mi hermano se interpusiera entre nosotros. Dejaste que mi hija me odiara. Mientras tú me justificabas su comportamiento. Todo lo que hice por esta familia. Por ti, lo echaste por la borda. Y yo solo quería ser el mejor padre y esposo. Pero ahora, ya no sé quién soy. Sandra lo miró como si estuviera buscando una rendija de esperanza. Algo que le permitiera salvar su matrimonio. Pero no había nada más que vacío en los ojos de Harold. Se sentía agotado, como si la vida lo hubiera despojado de toda fuerza. No quería más peleas, no quería más dolor. Pero tampoco quería más mentiras. Harold, te lo suplico, dijo Sandra, su voz quebrándose. Te amo, no quiero perderte. Ya es tarde para eso. Respondió Harold, con una dureza que lo sorprendió incluso a él mismo. Todo lo que teníamos se ha ido. Y yo ya no quiero más de esta farsa. Fue entonces cuando sintió que una parte de él se rompía. Había amado a Sandra con todo su ser. Pero ahora se daba cuenta de que lo que ella había hecho no podía perdonarse. No había espacio para la reconciliación cuando el daño ya estaba hecho. La imagen de su familia, de su hija, de su esposa, ahora solo era una ilusión rota. Harold se giró hacia Rebecca, quien estaba parada en la entrada, observando en silencio, y algo dentro de él se quebró aún más. La hija a la que había amado con tanto fervor.
La hija que había criado como suya. Ahora lo odiaba. Y eso era algo que no podía soportar. Rebecca, dijo con la voz cargada de dolor. No entiendo por qué me odias tanto. He hecho todo por ti. Siempre he tratado de ser un buen padre. Pero tú no lo ves. Tú me rechazas. Me desprecias. Y no sé qué más hacer. ¿Por qué? Rebecca no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, mirando al suelo, como si todo lo que Harold dijera le fuera indiferente. Pero, en sus ojos, Harold vio algo que no esperaba. Arrepentimiento. Una pequeña chispa de duda. Pero ya era demasiado tarde. La relación entre ellos ya estaba rota. No había forma de volver atrás. El dolor que Harold sentía en su corazón era indescriptible. Todo lo que había querido en la vida parecía haberse desvanecido. Sandra, Rebecca, Adam, todos ellos lo habían traicionado. Y él no sabía cómo seguir adelante. Esa noche, después de que Sandra y Rebecca se fueran a dormir, Harold se quedó solo en la casa. En silencio, con sus pensamientos. No sabía qué hacer con su vida. Ni cómo continuar, pero algo dentro de él le decía que tenía que seguir adelante. No por ellos, no por su familia, sino por él mismo. Al día siguiente, Harold hizo lo que había planeado durante días. Salió de la casa. Dejó atrás todo lo que había conocido. Y decidió enfrentar la vida de una manera diferente. Sabía que no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentarse a los recuerdos, a las cicatrices emocionales. Pero también sabía que no podía seguir atrapado en una mentira. Tenía que encontrar su verdad, su paz, y para eso, necesitaba alejarse de todo lo que le había hecho daño. Harold comenzó a reconstruir su vida. Empezó a trabajar en lo que siempre había querido hacer. Y aunque el camino no fue sencillo, encontró algo que no había tenido en años: paz interior. Aprendió a perdonarse a sí mismo y, finalmente, a aceptar que no podía controlar las acciones de los demás, solo las suyas. Un día, mientras caminaba por el parque, Harold vio a Rose. Ella lo saludó con una sonrisa cálida, como si nada hubiera pasado. Rose había sido su amiga en la infancia. Y ahora, ella era la única persona que realmente lo entendía. Harold, dijo Rose, ¿cómo te sientes? Harold la miró, su rostro lleno de emociones contenidas. No lo sé, Rose. Siento que todo lo que creía se ha derrumbado. Pero ahora, por primera vez, siento que puedo respirar. Rose lo abrazó suavemente, y Harold sintió que algo en su corazón se aliviaba. A su lado, sentía que podía empezar de nuevo. Sabía que el camino aún sería largo. Pero también sabía que, al menos, no estaría solo. Lo lograrás, Harold, dijo Rose con una sonrisa. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y lo más importante, tienes la oportunidad de construir una vida que sea tuya. De verdad. Harold sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Sabía que tenía que seguir adelante. Y con Rose a su lado. Por fin sentía que podía. El tiempo comenzó a transcurrir lentamente para Harold. Cada día traía consigo una lucha interna. Una batalla contra los recuerdos que aún lo atormentaban. Mientras intentaba rehacer su vida, los momentos oscuros de su pasado se aferraban a él, como sombras persistentes que lo seguían a cada paso. Los días sin Sandra, sin Rebecca, sin esa falsa estabilidad que había creído tener, eran una mezcla de alivio y vacío. Sabía que no podría olvidar tan fácilmente todo lo que había vivido. Pero también entendió que no podía quedarse atrapado en el dolor. Rose, por su parte, fue una presencia constante en su vida. Aunque al principio Harold había temido que el reencuentro con su antigua amiga podría traer consigo más complicaciones emocionales. Pronto se dio cuenta de que ella era su refugio. En su compañía, encontraba la paz que tanto anhelaba.
Rose lo había acompañado en su sufrimiento. Y él comenzaba a confiar en ella más que en cualquier otra persona. Ella le ofrecía algo que Harold había perdido. La sensación de que alguien lo entendía sin juzgarlo. Sin cargas, sin expectativas. Sin embargo, aunque las cosas parecían mejorar, Harold sabía que no todo estaba resuelto. Las cicatrices profundas que Sandra y su hija le habían dejado no sanaban tan rápido. El dolor por la traición de su esposa, el engaño de su hermano, y la revelación de que su hija no era suya le dejaban una herida abierta que no podía ignorar. La prueba de ADN que confirmaba que Rebecca no era su hija biológica había sido el golpe definitivo. No solo le había destruido la confianza, sino que también le había arrebatado la última ilusión que le quedaba, la de ser el padre de la niña que había criado como suya durante tantos años. Harold se encontraba en una encrucijada emocional. A pesar de su deseo de reconstruir su vida, su mente no podía dejar de repasar los momentos que habían llevado a la catástrofe de su familia. Recordaba las tardes en las que, después de un largo día de trabajo, llegaba a casa y veía a su hija en el sofá, con su actitud desafiante, con esa mirada de desprecio que lo hirió profundamente. Recordaba los sacrificios que hizo por ella, los cumpleaños, los regalos, los esfuerzos por darle lo mejor. Y todo eso, por nada, todo ese amor y esfuerzo se desvanecieron con las revelaciones que vinieron después. Sin embargo, lo que más le dolió fue la indiferencia de Sandra, el saber que había sido tan fácil para ella justificar sus acciones. Que el amor que él pensaba que compartían era solo una ilusión. Lo desgarraba más que cualquier otra cosa. El hecho de que ella, su esposa, hubiera aceptado tan fácilmente la relación con Adam, su hermano, y se hubiera quedado con él. Lo dejó sin palabras. No había espacio para la reconciliación. Harold sentía que todo lo que había sido su vida había sido una mentira. Una fachada construida sobre cimientos de engaños. Un día, mientras Harold caminaba por la ciudad, con el viento frío acariciando su rostro, se encontró con un lugar que no había visitado en años, el parque donde solía ir con Trevor. El parque donde siempre se sentaba en un banco y veía a los niños jugar. Donde hablaba con su padrastro sobre sus sueños, sus miedos, y la vida que quería construir. Ese lugar lo había visto crecer. Lo había visto transformarse en el hombre que era ahora. Harold se detuvo, se sentó en el banco, y cerró los ojos por un momento. Pensó en Trevor, en cómo su figura había sido el único faro de luz en su vida. Y cómo, a pesar de todo lo que había sucedido, aún lo extrañaba profundamente. Trevor había sido su guía, su protector, el hombre que le mostró que el amor no tenía que ver con la biología, sino con la dedicación y el sacrificio. Te extraño, Trevor, murmuró Harold en voz baja, como si su padrastro estuviera allí, justo a su lado. Desearía que estuvieras aquí para darme un consejo, para decirme qué hacer con todo esto. Todo está tan confuso, tan roto. En ese instante, Harold sintió una extraña sensación de claridad. No podía seguir atrapado en el pasado. No podía vivir para siempre con el dolor y la ira que sentía. Si bien la traición de su familia le había dejado cicatrices profundas, también entendió que debía seguir adelante. Por él mismo, la vida no iba a esperar. Y la gente que lo había traicionado ya no tenía cabida en su futuro. Esa noche, Harold decidió dar un paso hacia la sanación. Llamó a Rose y le pidió que se encontrara con él. Quería hablar con ella. Quería hacerle saber lo que sentía. La conversación que tuvieron esa noche fue liberadora. Harold le confesó que aún no estaba listo para seguir adelante por completo, pero que sentía que ella le estaba dando la fuerza que necesitaba para comenzar a reconstruirse. Harold,
dijo Rose con una sonrisa suave. Sé que no es fácil. Pero tienes que entender algo. No eres lo que tu familia hizo de ti. Eres mucho más que eso. Eres un hombre fuerte, que ha pasado por mucho, pero que sigue de pie. No estás solo. Yo estoy aquí para ti. Siempre lo estaré. Esas palabras resonaron profundamente en Harold. Aunque había perdido tanto, sentía que, de alguna manera, había encontrado algo nuevo, algo real. Rose no lo veía como un hombre roto, sino como alguien capaz de sanar, de encontrar un nuevo camino. Y aunque Harold no estaba completamente listo para dejar atrás su pasado, sabía que lo intentaría. Rose le había dado un propósito, una razón para seguir luchando. En los días que siguieron, Harold comenzó a reconstruir su vida. Paso a paso, comenzó a alejarse de su familia. Ya no quería que sus recuerdos estuvieran contaminados por la traición. Empezó a tomar decisiones que lo acercaban a lo que realmente quería: paz, independencia y, sobre todo, respeto por sí mismo. Aceptó que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. Un día, mientras Harold limpiaba su departamento, se dio cuenta de que ya no sentía esa presión constante en su pecho. La angustia que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Decidió que, finalmente, era el momento de dejar ir el dolor. Decidió que iba a vivir por él mismo, a seguir sus propios sueños, a encontrar la paz que tanto había buscado. Al día siguiente, Harold recibió una llamada de Charles, su abogado, quien le informó que Sandra finalmente había firmado los papeles del divorcio. Harold no se sintió aliviado. No sintió la victoria que pensó que experimentaría. En su lugar, sintió una extraña calma. Sabía que, al fin, estaba cerrando un capítulo de su vida. La traición de su familia ya no lo definiría. Es hora de dejar todo esto atrás, pensó Harold mientras colgaba el teléfono. Al final del día, Harold volvió a encontrarse con Rose. Se sentaron juntos en el parque, mirando las estrellas. Lo logré, dijo Harold con una sonrisa leve. Por fin estoy libre. Rose le tomó la mano y lo miró con ternura. Lo sé, respondió, y te lo mereces. Por primera vez en mucho tiempo. Harold sintió que podía empezar de nuevo. Aunque el camino no sería fácil. Estaba listo para seguir adelante. Y por fin, estaba en paz consigo mismo. La vida de Harold había cambiado. Pero las cicatrices de su pasado seguían presentes. Aunque se difuminaban con el paso de los días. El peso de las traiciones sufridas. Las mentiras descubiertas y la desconfianza que lo había rodeado durante tantos años. Ahora formaban parte de su historia. De una historia que aún no había terminado. A pesar de todo, había un nuevo amanecer en su vida. No un amanecer perfecto, pero sí uno lleno de esperanza y de posibilidades. A medida que los días pasaban, Harold se fue enfrentando a sus propios miedos y emociones, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que había vivido. El dolor por la traición de Sandra y Adam todavía le calaba hondo, pero ya no lo dominaba. A veces, cuando las sombras del pasado lo alcanzaban, se encontraba solo, con los recuerdos flotando a su alrededor, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Pero en su interior algo había cambiado. Y eso le daba fuerzas. Ya no era el mismo hombre que vivió una vida marcada por el sufrimiento y la decepción. Ahora era alguien que, por fin, comenzaba a encontrar la paz en su propio ser. Harold, ¿cómo te sientes?, le preguntó Rose un día, mientras se sentaban juntos en el pequeño balcón de su apartamento. La luz del sol poniente iluminaba sus rostros, y una calma extraña los rodeaba. Harold pensó por un momento antes de responder. Es raro, dijo,
Su voz cargada de emociones no expresadas. Siento que he estado atrapado durante mucho tiempo. Pero ahora hay algo. Algo que está cambiando. Como si pudiera empezar de nuevo. Como si pudiera respirar por primera vez en mucho tiempo. Rose sonrió suavemente. Eso es lo que más me gusta de ti. Harold, siempre has sido capaz de seguir adelante. De encontrar una salida, incluso en los momentos más oscuros. Harold se quedó en silencio por un momento, mirando el horizonte, como si tratara de leer el futuro en las nubes que se desvanecían lentamente. A veces me pregunto si todo lo que hice por mi familia valió la pena. Si en algún momento realmente lo entendieron. Mi hija, mi esposa, ¿por qué me odiaron tanto? ¿Qué hice para merecer esto? Rose lo miró con tristeza, tomando suavemente su mano. Lo que hiciste por ellos lo hiciste con amor. No puedes cambiar lo que hicieron ellos. La traición de tu familia no define quién eres. Harold, solo te hace más fuerte. Harold asintió lentamente. Pero en el fondo, su mente seguía atrapada en los recuerdos dolorosos. Cuando se levantó esa mañana, algo dentro de él le dijo que tenía que enfrentar lo que aún quedaba por resolver. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, con el resentimiento que seguía presente en su corazón. Tenía que encontrar las respuestas a las preguntas que lo atormentaban, las que le daban vueltas en la cabeza, esas que nunca habían sido respondidas. Y sobre todo, tenía que enfrentar a los culpables de su dolor. Fue así como Harold decidió que era hora de hacer justicia. No justicia legal, ni venganza a través de las leyes, sino una justicia personal, aquella que no dependía de los tribunales ni de las reglas impuestas por la sociedad. Harold quería enfrentarse a su pasado de una manera definitiva. Cerrar el capítulo que aún lo atormentaba. Un día, después de semanas de preparativos y decisiones difíciles, Harold llamó a Marcus, el detective privado que había contratado para recopilar pruebas durante su investigación sobre la infidelidad de su esposa y la traición de su hermano Adam. Ahora sería clave en su plan. Marcus había sido su amigo durante mucho tiempo. Alguien en quien confiaba más que en nadie. Y Harold sabía que, con él, podría dar el siguiente paso. Marcus, dijo Harold con voz firme al otro lado de la línea. Es hora de que esto termine. No puedo seguir cargando con este dolor. Ya no puedo seguir mirando hacia atrás. Tengo que enfrentar lo que me hicieron. Entiendo, Harold, respondió Marcus, con su tono calmado pero decidido. ¿Qué necesitas de mí? Quiero que me ayudes a organizar algo. Algo que sea definitivo. Quiero que me ayudes a enfrentar a Sandra y a Adam. Quiero que vean lo que hicieron. Quiero que lo sientan como yo lo sentí. Marcus estuvo en silencio durante unos segundos antes de responder. Estás decidido, ¿verdad? Sí, dijo Harold con seguridad. Es lo único que puedo hacer ahora. La reunión se cerró con un acuerdo. Y Harold empezó a trazar el plan que llevaría a cabo. No quería que fuera violento ni destructivo. Pero sabía que tenía que hacer algo drástico para que ellos entendieran el impacto de sus acciones. No quería que el dolor lo siguiera toda la vida. No quería que ese vacío siguiera ocupando su lugar. Durante semanas, Harold se preparó para el enfrentamiento. Pensaba en todas las veces que se había esforzado por hacer lo correcto. Por ser el buen padre. El buen esposo. Pensaba en cómo había intentado salvar su familia. En cómo había sacrificado su bienestar por ellos. Pero también pensaba en las veces que sus esfuerzos fueron en vano. En cómo su familia no entendió su dolor. Cómo sus sacrificios fueron ignorados. Finalmente, el día llegó. Harold convocó a Sandra y a Adam a la casa que había compartido con su familia durante tantos años. El ambiente estaba cargado de tensión. El aire parecía denso, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento se estuviera condensando en ese mismo instante.
Cuando Sandra llegó, vio a Harold sentado en la sala, con una expresión imperturbable en el rostro. No había abrazos, no había palabras de bienvenida. Solo una mirada fija que, de alguna manera, lo decía todo. Harold, ¿qué está pasando?, preguntó Sandra, su tono nervioso, pero intentando mantener la calma. Harold no respondió inmediatamente. En su lugar, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el proyector que había instalado en el techo. Con una mirada firme, encendió el aparato, y la pantalla mostró la primera imagen. Sandra se quedó inmóvil cuando vio las primeras imágenes, fotos de ella y Adam juntos. En la cama, en situaciones que nunca habría imaginado que Harold descubriría. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sandra, con la boca abierta, intentó hablar, pero Harold la detuvo con un gesto de la mano. No quería escuchar sus explicaciones. Ya no tenía fuerzas para escuchar más mentiras. Esto es lo que ustedes me hicieron, dijo Harold, su voz grave y firme. Y ahora lo van a ver. Quiero que entiendan el impacto de lo que hicieron. Quiero que sientan el mismo dolor que yo sentí cuando descubrí lo que había pasado. Las imágenes continuaron pasando, mostrando las conversaciones entre Sandra y Adam. Las mentiras, las promesas rotas, todo estaba ahí, frente a ellos, tan claro como el día. Sandra, sin poder contener más las lágrimas, intentó justificarse, pero Harold no la dejó. No quiero escuchar nada, dijo con voz baja pero decidida. Solo quiero que sepas que no voy a permitir que mi vida siga siendo definida por esto. Ya no serás parte de mi vida. El impacto de sus palabras fue inmediato. Sandra se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente. Adam, que había estado quieto en un rincón, se levantó de inmediato, mirando a Harold con una mezcla de ira y miedo. Harold, por favor, dijo Adam con voz temblorosa. Esto no es lo que parece. No sigas, interrumpió Harold. Lo sé todo. Sé lo que hicieron. Aunque nunca lo creí. Ahora entiendo que no importa lo que haga. No volveré a ser el mismo. Mi vida ya no está en sus manos. Harold salió de la sala y cerró la puerta detrás de él, dejando a Sandra y Adam atrás, enfrentando las consecuencias de sus actos. En ese momento, Harold sintió que había tomado el control de su vida. No importaba lo que sucediera después. Ya no iba a dejar que las sombras del pasado lo controlaran. Ya no iba a vivir para otros. Finalmente, había comenzado a vivir para sí mismo. Con el tiempo, la casa quedó vacía. La familia de Harold ya no existía. En su lugar, surgía una nueva oportunidad. La oportunidad de reconstruir su vida, de encontrar la paz que tanto había buscado. Y en el horizonte, siempre estaría Rose, la única que nunca lo traicionó, la única que le mostró que aún podía amar, que aún podía empezar de nuevo. La decisión de enfrentar su pasado había sido un peso liberador, pero también lo dejó vulnerable. Solo ante las ruinas de su vida anterior, Harold sabía que había hecho lo correcto al exponer la verdad, al revelar todo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Pero, a medida que los días pasaban, el vacío que dejó su familia era cada vez más difícil de ignorar. Ya no podía vivir en el sufrimiento constante de lo que había perdido, pero tampoco podía deshacerse del dolor que lo consumía. Su vida se había reducido a una cuestión de supervivencia emocional, un equilibrio entre sanar y enfrentar las cicatrices profundas que la traición había dejado. Después de la confrontación con Sandra y Adam, Harold se retiró a la tranquilidad de su pequeño apartamento. Aunque al principio pensó que su vida mejoraría, pronto descubrió que la calma era más difícil de encontrar de lo que esperaba. Cada rincón de la casa, cada silencio en la habitación,
Le recordaba el hogar que había perdido. Ya no estaba rodeado por las conversaciones triviales de la cena, ni por las discusiones desgastantes con Rebecca, ni por las miradas frías de Sandra. Pero a cambio, lo único que le quedaba era un silencio ensordecedor. Uno que lo llenaba de recuerdos y arrepentimientos. Rose había sido su ancla. La única persona que realmente lo entendía y lo aceptaba tal como era. Pero a pesar de su apoyo incondicional, Harold no podía evitar sentirse atrapado en sus propios pensamientos. ¿Qué significaba realmente empezar de nuevo cuando el pasado seguía atándote con hilos invisibles? ¿Cómo podía construir una vida sin que el peso de lo perdido lo aplastara? Una tarde, mientras paseaba por la ciudad, Harold sintió una presión en el pecho. El aire fresco del atardecer no lograba despejar la niebla que lo envolvía. Las luces de la calle brillaban suavemente. Pero él no podía apartar su mente de lo que había dejado atrás. Los recuerdos de Rebecca y Sandra lo acosaban. Y la sensación de traición, aún fresca, lo mantenía despierto por la noche. En su mente, se repetía una y otra vez la pregunta que nunca había logrado responder. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué lo destruyeron de la manera más cruel posible? La llamada de Rose a la hora del almuerzo le devolvió algo de claridad. Harold le había hablado de sus dudas, de la lucha interna que estaba viviendo. Rose siempre sabía cómo calmarlo, cómo hacerle ver que aún había un futuro por delante, aunque él no lo viera. «Recuerda lo que me dijiste, Harold», le había dicho con voz suave. «La vida no se define por lo que hemos perdido, sino por lo que estamos dispuestos a construir. Tienes que empezar a reconstruir lo que te pertenece, no lo que ellos destruyeron». Esas palabras resonaron en su mente con fuerza durante días. Era cierto. Harold sabía que no podía seguir dejando que los errores de los demás dictaran su felicidad. No importaba lo que Sandra y Adam hicieran. Lo único que podía controlar era cómo avanzaba en su propia vida. Y aunque aún le dolía, había llegado el momento de dejar ir. Decidió que lo mejor sería cortar completamente los lazos con su familia. Al menos temporalmente. Los recuerdos de la traición, de la mentira, seguían persiguiéndolo. Pero ya no quería vivir en ese ciclo de autocompasión y sufrimiento. No importaba lo que dijeran los demás. Ya no podía seguir buscando su aceptación. La libertad que ahora sentía era una de las pocas cosas que realmente le pertenecían. Y a pesar de la tristeza que lo inundaba, sabía que tenía que avanzar. En su camino hacia la curación, Harold se enfrentó a un desafío mayor: perdonarse a sí mismo. Durante años había culpado a Sandra, a Adam, a su madre, a su hija, pero al final del día, la persona que más necesitaba perdonar era él mismo. A lo largo de toda su vida, Harold se había sacrificado por los demás. Había puesto sus deseos y necesidades en segundo plano por el bien de su familia. Y había olvidado lo más importante: su propio bienestar. Había confiado en las promesas que nunca se cumplieron. Y eso lo había dejado vulnerable. Pero el perdón, se dio cuenta, no era algo que solo debía ofrecer a los demás. Debía ofrecérselo a él mismo. Debía dejar ir la culpa por las cosas que no había podido controlar y empezar a sanar. Durante noches largas, sentado solo en su apartamento, Harold comenzó a escribir en su diario. Era una forma de procesar todo lo que sentía, de plasmar sus pensamientos y, poco a poco, liberar su mente. Escribía sobre sus miedos, sus arrepentimientos, pero también sobre sus sueños y sus esperanzas. Era una forma de volver a encontrar su voz, de recordarse a sí mismo que, aunque todo lo que había conocido se había desmoronado, aún quedaba algo en él que merecía ser salvado. Una tarde, mientras Harold caminaba por el parque,
como lo hacía desde que decidió alejarse de todo. Se encontró con una figura familiar que lo hizo detenerse en seco. Rose. Ella lo miró con una expresión serena y comprensiva. No dijo nada al principio. Solo le sonrió, como si ya supiera lo que él necesitaba. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente, su voz suave, pero cargada de comprensión. Harold la miró, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus emociones salieran sin miedo. No lo sé, Rose. Siento que estoy empezando a entender lo que he perdido, pero también lo que puedo ganar. Hay momentos en los que todavía me siento perdido, como si no supiera por dónde empezar. Pero también sé que tengo que seguir adelante. No importa cuánto me duela. Ya no puedo quedarme aquí, anclado en el pasado. Rose lo observó atentamente, y después de un largo momento de silencio, le respondió: eso es lo más valiente que podrías hacer, Harold. Dejar atrás lo que te está frenando y avanzar hacia lo que realmente te pertenece. Tienes todo para empezar de nuevo. Yo estaré aquí, siempre. Esas palabras fueron el catalizador que Harold necesitaba. Por fin, algo se encendió dentro de él. Rose había sido su refugio. Pero no podía seguir dependiendo de ella para encontrar su propia paz. Harold entendió que ya no podía vivir esperando que otros lo salvaran. Necesitaba salvarse a sí mismo. Con un nuevo propósito en mente, Harold comenzó a planificar su futuro. Sabía que aún tenía mucho que sanar. Pero también sabía que la verdadera sanación venía de su propia voluntad para avanzar. Se inscribió en un curso de desarrollo personal. Comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales y, sobre todo, empezó a buscar la paz interior que tanto había anhelado. No fue fácil. Los recuerdos de su familia, las heridas del pasado, lo seguían visitando en los momentos de soledad. Pero Harold ya no temía enfrentarlos. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo usar ese dolor para su propio crecimiento. La vida no sería perfecta, y probablemente nunca lo sería. Pero Harold estaba listo para enfrentar lo que viniera. Ya no quería vivir atrapado en el eco de su pasado. Quería vivir en el presente, con la esperanza de que el futuro podría ser algo mucho mejor. Mientras Rose lo miraba a lo lejos, con una sonrisa de complicidad, Harold supo que había dado el primer paso hacia una vida más plena. Aunque su camino aún sería largo, tenía algo que antes no había tenido: la certeza de que el futuro estaba en sus manos.